tertulia del Café Gijón del día 3 de febrero de 2014. Aviso. Es la crónica más larga de todas las tertulias. Agradezco infinito vuestra paciencia, generosidad y bondad al leerla. En breve Coque pondrá su crónica fotográfica en forma de álbum. Abrazos. Prolegómenos de la tertulia. Tertulia de San Blas. Tertulia de la pintura y de la amistad con Amando de Miguel y los cofrades, reunidos en las mesas del Gran Café Gijón. Ninguno nos dimos cuenta, o al menos nadie lo dijo, pero este febrero hace justo un año que nos dimos al gozoso encuentro tertuliano. La primera se celebró el 4 de febrero de 2013. Le dimos la vuelta al círculo. Cumplimos un año de tertulias. La del pasado 3 de febrero ha sido la más multitudinaria y completa. A pesar de la gran cantidad de amigos que nos encontramos, fue una tertulia amena, centrada, interesantísima, variopinta y pinturera. No diré pintoresca, que tal palabra tiene cierto matiz peyorativo. Pues allá que llegué al Gijón a eso de las 5 menos 10, me saludó don José Bárcena, tan amable como siempre. ¿Tenéis tertulia con Amando? Asentí, comentando que enseguida vendrían Amando y los amigos cofrades de la tertulia. Tras comunicarlo a los demás camareros, Pepe Bárcena me dijo: ya puedes sentarte en la mesa 5. Enseguida vendrían. Enseguida. Bueno, entonces yo no sabía que iban a aparecer con algo de retraso, como ahora comentaré, así que acepté la invitación del amigo Bárcena para sentarme y me puse a revisar mis cuadernillos y esas cosas por hacer tiempo. Al poco rato, como si supiera de mi soledad secretaril, llama el prioste de priostes, el gran José Cuevas, recio y alegre, parlanchín y cariñoso. ¿No han llegado todavía al Gijón?, pregunta Josín. No, prioste, aquí me tienes, solo fané y descangallado, le digo. Josín sigue y sigue hablando, que tiene cuerda para rato. Me refiere cosas la mar de interesantes sobre el arte de escribir cuentos, entre otros asuntos. Dan las 5:05, las 5:10. Mientras Josín prosigue hablando y yo, como amigo suyo, archimandrita y secretario silente, le escucho muy atento. Es muy divertido oír sus palabras y su forma de hablar, aunque de vez en cuando entremete alguna palabrilla. En eso aparece don Guillermo S.J., emperador de las ínsulas Palmarias, apotecario, profesor, bloguero y gran amigo al que conozco desde hace 6 años. Se sienta frente a mí, me ve charlando por teléfono, así que nos saludamos con la mirada. Le doy ipso facto quién es mi interlocutor. ¿Cuevas? Musita el amigo Guillermo. Afirmo con la cabeza. Guillermo, el emperador, al ver que no podemos ponernos a hablar él y yo, sale un momento afuera para poder fumar un poco. Dan las 5:15, las 5:20. Los cofrades, que entonces debían estar terminando de saborear los cocidos y demás manjares de Malacatín, siguen sin aparecer. Y Josín, al saber de esa prolongada ausencia, saca su vena priostil sancionadora. Diles de mi parte a esos tardones, querido archimandrita, que el prioste les impone una falta de puntualidad, que será sancionado con una multa de 25 euros a cada uno por los 20 y tantos minutos que llevan de retraso. He dicho, sea. No dejo de reír y le prometo al prioste hacerle saber a los cofrades esta sanción, además de la curiosa aportación que, como siempre, nuestro buen amigo Josín hizo al tema de la pintura. Llegan don Amando y los cofrades, saludos y libros. Las manecillas del implacable medidor del tiempo y del destino señalaban casi las 5:30 cuando por los cristales del ventanal de la mesa 5 veo aparecer a los cofrades en grata y animosa reunión. El otro Guillermo, de Miguel Animieva, tribuno de la cofradía y prioste gris en la sombra, con sombrero verde y enorme cámara de fotos, me saca algunas instantáneas desde fuera. Sonrío y veo cómo van entrando los cofrades, tras los pasos de nuestro querido Amando de Miguel, jefe de bedeles, profesor y figura en torno a la cual nos reunimos, sea en los billetes virtuales, sea en las tertulias personales. Se suceden los saludos y las efusivas muestras de cariño, santo y seña de la cofradía. Abrazos, besos, achuchones. Nos damos un abrazo Guillermo en tribuna y servidor, el cual me recuerda que son 3 abrazos. Ya sabéis que es nuestro querido maestro masón,
y que nos viene iniciando en los símbolos de la masonería, entre otros misterios. Con el jefe Amando y Guillermo el Tribuno llegan también estos amigos: Francisco José Navarro Parras, Coque, Trujimán y veedor de la cofradía, que es quien más alto está en nuestro escalafón militar, ante el cual me cuadro llevándome la mano a la frente con fatal resultado. Vaya tortazo que te has dado en la frente, así no se cuadra un hombre. Y me explica cómo debe ser un saludo militar como mandan los cánones o los cañones. Luce nuestro Trujimán una hermosa boina negra, con el aditamiento de las 3 estrellas militares, que le confieren un aire sereno, marcial, feliz y seductor. Veo con inmensa alegría que le acompaña Beatriz Echeverría Cepeda, nuestra Bea Gorrión, querida Calíope de la cofradía, guapísima, tocada con una hermosa boina de invierno. Nos saludamos con muchísimo cariño, pues hacía un montón de tiempo que nuestra amiga no aparecía por las tertulias, por las razones que todos conocéis. Me alegré de que su vida se haya normalizado y ahora discurre más plácidamente. Además de darme buenas nuevas sobre su salud y la de su esposo, me confió un secreto maravilloso que es mejor que cuente ella misma si lo desea. Aparecen también el buen amigo Daniel Huelga, de nuevo trajeado y elegante, con la boina vasca calada y bien puesta; Antonio Íñiguez, nuestro querido letrado y escritor de máxima sabiduría, tan afable, generoso y simpático, cuya radiante personalidad, por no decirlo de otra manera, nos regala tras de sí la compañía de 2 encantadoras damas, nuevas en la plaza de la tertulia gijonesca. Una se llama Mapi y es dama canaria, de melena rubia, muy guapa y simpática, que si mal no recuerdo ejerce como periodista. La otra, que llegó un poco más tarde, se llama Karen, de blanquísima piel y hermoso rostro de aire nórdico, la cual llevaba una gran cruz al cuello, pues trabaja como misionera en Alemania, como luego referiré con algo más de detalle. La melena y las sonrisas rubias de Mapi, junto con los ojos claros y sinceros de Karen, alegraron la tertulia en gramo sumo. Al poco llegó Elena Bartolomé, nuestra querida antorcha de Esmirna, que estaba aparcando el coche y es quien, entre otras cosas, organiza las comidas previas a la cofradía. Sea ella, si le parece, quien refiera alguna anécdota jugosa de la comida, que por desgracia me perdí. Elena, tan guapa y simpática, tan campechana y de sonrisa agradable como siempre, entra en el Gijón y el café se ilumina con su bondad de carácter y su inteligencia. Queda por señalar que también participaron en la tertulia, aunque llegaran un poco más tarde, otras 3 damas de incomparable belleza y simpatía. María José, la esposa de nuestro tribuno Guillermo, que es dama elegante en el vestir y sabiduría en el decir, acompañada de sus 2 princesas, Carmen y Blanca, 2 damas pegadas a su móvil. Son de la joven generación y no se les puede censurar porque vivan pendientes del teléfono móvil y otros cachivaches electrónicos que al cabo todos usamos. Así pues, 3 hermosas damas escoltaban a nuestro afortunado tribuno. Fue un verdadero placer conocerlas y saludarlas, querido Guillermo. Como éramos tantísimos, 14 en total con las 3 damas del tribuno, y si Pitágoras no me falla, no pudimos sentarnos en la mesa 5, la que suele reservarle a don Amando en el Gijón, así que hubimos de trasladarnos a una que está en la pared enfrente a la entrada más grande. Nos sentamos en aquellos sillones de terciopelo rojo por lo que han pasado los grandes genios, escritores, científicos, cómicos y artistas de la España pasada y más o menos reciente. Sin más preámbulos y salutaciones, se produjo el momento mágico del intercambio de libros y regalos. Guillermo S.J. nos obsequió con unos pins de la llanura de Palmaria, grupo de los amantes de España y de la libertad, también del Facebook, al que algunos también pertenecemos. En los pins se ve un toro descansando al pie de un árbol con los colores de la bandera española. Elena aportó los dulces. Nuestro querido profesor don Amando nos regaló algunos de sus sabios y amenos libros, que fue repartiendo entre todos y dedicándolos con su acostumbrada generosidad. Por allí se vieron su Sociología del franquismo, su libro de las preguntas o alguna de sus novelas, como la de los judíos en la ciudad de Los Ángeles. El tribuno Guillermo también nos trajo alguno de sus libros. Tuve el placer de que nos regalara a Sol, mi esposa, y a mí su primer poemario, La Dama Verde y la Reina de la Noche,
que leeremos encantados y le haremos la crítica, como es bueno que hagamos con los de don Amando. Y a tal efecto nuestra amiga Elena y otros cofrades ya han emprendido esa iniciativa en la cofradía. Llama Josín, empieza la tertulia y se desvela el misterio de las meninas. A eso de las 6:10 sonó de nuevo mi teléfono móvil. ¿Adivináis quién podría ser? En efecto, de nuevo el prioste José Cuevas. Tras hablar un minuto conmigo, le pasé el teléfono a Beagorri, a Coqué, etc., para que pudieran charlar con él unos instantes. Conviene decir que, aparte de la multa por falta de puntualidad, el prioste nos recordó que si lo teníamos a bien y de cara al tema general de la pintura, no olvidásemos tratar de los pintores españoles y, sobre todo, que intentáramos dilucidar los misterios o mensajes que se hallan ocultos en algunos célebres cuadros de la pintura española y universal. He de decir también que al prioste le gustan los pintores como Sorolla, Dalí, Picasso, Velázquez. En cambio no le gusta nada Miró, según me dijo. En fin, que el menester de tratar sobre pintura y pintores nos dimos con desenfado y fruición, no sin que dejaran de asomar algunos temas colaterales, como comprobará quien tenga la paciencia y buena voluntad de leer todo este infumable mamotreto. Comenzó pues la tertulia y, como suele ser habitual, abrió el fuego dialéctico don Amando de Miguel, quien acogió de muy buen grado la propuesta del bueno del prioste, y nos hizo a todos esta pregunta sobre el famosísimo cuadro de las meninas, de Velázquez. Tal vez el cuadro más genial, magistral y significativo de toda la historia del arte. Al principio, comentó don Amando, estamos en el Museo del Prado y de Recoletos, en el kilómetro donde hay más cuadros de todo el mundo, y mucha gente no disfruta de contemplarlos. Sobre el celebérrimo cuadro de las meninas, don Amando nos preguntó, ¿a mí no sabéis qué le está dando la criada a la menina? Tras algunas tentativas de respuesta, el profesor nos revela el misterio del cuadro. Se ha discutido y elucubrado muchísimo sobre qué le está dando la criada a la menina. Pues bien, hay una teoría sobre lo que le está entregando. En realidad es un trozo de barro, ni más ni menos, porque en la época estuvo de moda comer barro. En ese momento, enfrascado en mis apuntes, no pude decirlo, pero ahora me permito corroborar las palabras del profesor, pues así lo demuestran algunas comedias de Lope de Vega, donde el tema del barro como ingesta medicinal o cosmética aparece. ¡Qué asco eso de comer barro, por cierto! Quedó pues aclarado uno de los misterios de la obra maestra de Velázquez. Elena, al hilo de lo de estar en el kilómetro con más cuadros de todo el mundo, comenta que en la casa de Linares también hay unos cuadros maravillosos. Madrid, como ciudad, puede decirse sin temor a exagerar que es la mejor pinacoteca del mundo, por los cuadros del Prado, del Thyssen, de Reina Sofía, de la Casa Museo de Sorolla, etcétera, etcétera. Guillermo, el emperador, jocoso como casi siempre, comenta: en este tema yo no pinto nada, a lo que Antonio Íñiguez me pide que lo apunte. Aquí va casi todo, para desgracia de cada amable persona que tenga bien leerlo. Va casi todo que no todo, pues hay cosas que no deben figurar y otras que no apunto porque prefiero disfrutarlas en vivo sin tomar nota de nada, ya que es un placer escuchar a Amando y a los amigos, y sería un pecado perderse la magia de esos momentos en excesivas apuntaciones, y ya me parece que las hechas son demasiadas. Sobre Sorolla y Goya, con un debate entre anglófilos y anglófobos. Prosigue Elena tras escuchar lo que ha comentado Amando sobre el misterio de las meninas diciendo: cualquier cuadro que cojas tiene un misterio dentro. En la exposición de Bohemios aparecía un cuadro de Soraya en el que se veía una gitana con una cara de tristeza tremenda. A todo esto he de indicar que tuvimos dos aportes documentales, es decir, dos suministros de láminas e imágenes de los cuadros. Uno nos lo brindó el amigo Coqué, el cual trajo 3 libros de varios pintores, entre ellos Picasso, como luego comentaré. Por su parte, el bueno del letrado Antonio nos fue suministrando las imágenes de algunos cuadros usando su móvil. Los buscaba en internet y le pasaba el móvil a Amando sentado en el centro de la mesa
para que el profesor nos los fuera mostrando y completar nuestra charla con esas maravillosas obras de arte. Al hilo de Sorolla, Amando afirmó: hay que reivindicar a Sorolla, y se extendió en un ameno discurso sobre la genialidad de su arte pictórico, pues es uno de los pintores de su predilección, como nos pasa a todos. El emperador Guillermo, aunque dijo que en aquello no pintaba nada, intervino para decir: según Dalí, Sorolla era un mediocre pintor valenciano. Esas palabras de desprecio del pintor de Figueras hicieron que varios saltaran de su asiento, reivindicando una vez más la genialidad de Sorolla, que es indudable. El bueno del emperador hubo de aclarar que esa no era su opinión, sino la de Dalí. Amando añadió al respecto: por desgracia hay pocos cuadros de Sorolla en España, hay que irse fuera para ver muchos de los suyos. A lo que Coquén comenta: la casa museo de Sorolla es preciosa, merece la pena que la visitéis. Hubiera sido una tertulia genial si lo hubiéramos hecho en el museo, aunque la cosa habría sido complicada. La paz, calma y libertad del café invitan a hablar con más tranquilidad en las salas que en las salas de un museo, aunque 3 horas en el Museo del Prado, como hiciera Eugenio Dor, habrían sido sensacionales. Todo llegará si Dios quiere. De Sorolla pasamos a Goya. Todo vino porque el emperador Guillermo comentó la anécdota de un cuadro que el zaragozano inmortal iba a pintar al general Wellington, y que, cosa que muchos no saben, al ser Goya afrancesado, estuvo a punto de asesinar al inglés. Nuevo misterio desvelado o comentado en torno a la pintura. Sin duda, Goya es otro de los grandes. Como se había mencionado a un general inglés de no mal recuerdo para los españoles, al menos con la perspectiva quedando siglos de distancia, y como es devoto de la cultura inglesa, el tribuno Guillermo de Miguel apuntó: Ortega y Gasset sostenían los grandes avances sociales y científicos de Europa. Se había producido en gran parte gracias a los ingleses. Se dio así inicio a un pequeño debate entre anglófilos y anglófobos, representado por los dos Guillermos, tribuno y emperador respectivamente, que le dio salsa a la tertulia. Era la primera vez que esa tarde nos salíamos del tema de la pintura propiamente dicho. El emperador, cuya opinión al respecto conozco bien, es de la idea del glorioso Blas de Lezo, que todo español debería ponerse a mear mirando a Inglaterra, mientras que el tribuno, que admira como yo la literatura y la cultura inglesa, vino a remachar su idea con el ejemplo de la Revolución Incruenta de 1788. También se refiere al rey Jacobo I, anterior a esa época, y a la Revolución Inglesa como modelo superior en democracia al de la célebre Revolución Francesa, a la cual calificó como un error histórico. Hablaba Guillermo de Miguel de Jacobo I y yo me vi en el trance de echarme a reír sin parar, porque mientras nuestro tribuno lanzaba su defensa de la Revolución Inglesa, la simpática y genial Bea Gorri musitaba: Jacobo, cuanto más grande, más bobo. Bea, Coque y servidor no podíamos parar de reír. Hubo unos instantes de desconcierto en la tertulia, porque casi a la vez que se producía el pequeño debate entre anglófilos y anglófobos, hubo otro duelo de cámaras de fotos que se cruzaron Coque y Daniel a flashazo limpio. Le estuvieron sacando fotos el uno al otro hasta que, decidido a poner orden en aquel leve desbarajuste, don Armando, como buen gritor, exclamó: «Volvamos a la pintura». Pero antes de volver al tema de la tertulia, el profesor aprovechó aquel duelo de cámaras de fotos para comentar que los duelos en el oeste americano, tal y como los reflejan las pinturas, son un absurdo histórico. No se mataban así tan exageradamente, sostiene Amando, entre otras cosas porque entonces la población era escasa. Ahí está el caso del juez Lynch, de donde parece que viene la palabra linchar, entre otros. El verdadero oeste de entonces debió ser parecido al de la serie de La Casa de la Pradera y no el de los western. Aún colé un poco el tema de Inglaterra, sobre todo cuando a sugerencia del tribuno Guillermo se pasó a hablar del Museo Thyssen y Amando señaló: el Thyssen tiene todo lo que no está en el Museo del Prado. Fue precisamente la mujer de Fernando VII quien cedió al pueblo la colección de pinturas. En cambio, la reina de Inglaterra no ha cedido a su pueblo la propiedad de las pinturas, que siguen siendo patrimonio real. De igual modo, Westminster
es propiedad de la reina como medio Londres. A lo que el emperador Guillermo añade: el retiro era del rey, pero también se cedió al pueblo, como confirma el propio don Armando. El color más caro, el primer autorretrato, un bodegón de Zurbarán y el discurso de Coquet. Al fin volvíamos al asunto de la pintura. El tribuno Guillermo ponderó las bondades del pintor de corte y de su taller. Es muy hermoso imaginar al pintor en su taller con sus discípulos, al hilo de lo cual Armando, en su continua mayéutica socrática, excelente método de aprendizaje y organización educativa, nos pregunta de nuevo: ¿a qué no sabéis cuál era el color más caro? Se suceden algunas respuestas: rojo, azul, oro. El profesor responde: el color más caro de obtener era el azul. El rojo era caro también, pero aún más lo era el azul, que se fabricaba con lapislázuli. Es el color con el que se solía pintar a la Virgen, el azul purísima, añade el emperador Guillermo, quien comenta también el disparate de la bandera republicana, al cual le tiene dedicado un sabroso artículo, cuya lectura te recomiendo, querido y paciente lector, si deseas saber más sobre el tema. El tribuno Guillermo introduce un subtema en el torrente de la charla y valora la importancia del retrato en el Renacimiento. El primer autorretrato es de Durero, que es un iniciado, por cierto, a lo que el profesor, abundando en el tema y ayudado por una imagen del cuadro de Durero que nos ofrece el móvil de Antonio, comenta: la aportación de Durero al retrato es esencial. Primero se disfrazó de Jesucristo y luego se pintó a sí mismo, en el que constituye el primer autorretrato de la historia. A todo este juguetón Coquet, como antes vea, se dispara con estas palabras: pues yo me voy a disfrazar de Franco y le voy a pegar un susto a alguno que se va a cagar. Tras las risas inexcusables esta vez por la genial broma de Coquet, el tribuno afirma, cambiando un poco de tercio: en España no se ha desarrollado una auténtica sociedad política, pero sí ha sido una sociedad pictórica, porque muchos hemos tenido grandísimos pintores. Hemos heredado una estética de la sensualidad que nos viene de los árabes. En la religión se observa lo mismo. Se suceden algunas opiniones sobre qué pintor tal es superior a cuál, a lo que Armando repone: en tema de gustos ya sabéis. Pero Eugenio d'Ors es una autoridad. Mirad este bodegón de Zurbarán, ¿no es hermoso? Nos lo muestra en el móvil del letrado Antonio. Es un cuadro maravilloso. Los objetos del bodegón tienen tanta personalidad como si fueran personajes. Si es que no me dejan hablar, tronó Coquet. En efecto, hace un buen rato que el amigo Coquet querría que le dejáramos hablar. Intenté moderar los turnos de palabra como buenamente pude y hallar que se soltó nuestro entranable turquemán con un pequeño discurso al hilo de la pintura y de los libros de láminas que trajo para nuestro disfrute visual. No soy entendido en pintura, pero sí aficionado. Mis favoritos son los impresionistas. Por eso rompo una lanza en favor del pintor cartagenero Manuel Gómez Balsalobre. También tengo predilección por Antonio López. Por cierto que Canaletto hizo algo parecido a lo que Antonio López ha hecho con sus cuadros de Madrid. En fin, os invito a ver los cuadros de Balsalobre. Nos muestra un libro de láminas con cuadros suyos. Sobre Antonio López, Picasso, Modigliani y Dalí. Al hilo de lo dicho por Coquet, el letrado Antonio Inilla le pregunta al profesor: por cierto, Armando, ¿qué opinas de Antonio López? Nuestro querido amigo responde: siento revelaroslo, pero Antonio López trabaja con fotografías. Ese es uno de los secretos de sus cuadros. Lleva años pintándolo en retrato rey a base de fotos. Con los años que han pasado desde que empezó, no sé cómo le va a sacar. Risas de todos. Armando apostilla. El famoso cuadro de la calle Alcalá presenta una curvatura en la calle que demuestra indudablemente que trabaja con fotografías. Tras estas palabras, el tribuno Guillermo afirma: a mí me dice mucho más Picasso que Antonio López, con lo que se introduce el nombre del genial pintor malagueño al que le dedicamos un buen rato de esta singular tertulia.
Daniel Huelga comenta: Picasso tiene un cuadro donde aparece un paciente, un hombre aparentemente aquejado de alguna enfermedad, y está pintado de tal forma que según la perspectiva desde la que lo veas, te da la sensación de que está enfermo y desde otra te parece que está sano. Mientras hablaba Daniel, Coque nos enseña uno de los libros que ha traído, con láminas de cuadros de Picasso, pintor ineludible para la charla, por tantísimas razones. El propio Coque dice: a mí el Guernica no me gusta nada, opinión que secundan Elena y Guillermo, el emperador. Daniel, sin embargo, sostiene: a mí sí que me gusta ese cuadro porque me transmite el dolor y horror de la guerra. Me siento al verlo un rato y me tengo que marchar del dolor que me causa verlo. Al respecto, Armando remacha: es un cuadro excesivamente politizado. Antonio, por su parte, se pregunta: ¿cuándo el Guernica alcanzó relevancia desde el punto de vista político? Cuando llegó a España. El profesor opina, no obstante, que ese es uno de los peores cuadros de Picasso. Es un pintor relevante porque abrió camino a otros. Fue justo en ese momento cuando llegó a Gijón Karen, la amiga de Antonio, la cual es misionera católica de los servidores del Evangelio, y se dedica a evangelizar en Alemania, nada menos. Todos nos quedamos prendados de su hermosura, de su valentía ante tamaña empresa y de su sencillez. Seguimos con Picasso un buen rato más. El tribuno Guillermo aportó una frase del poeta y escritor mexicano Octavio Paz sobre que la pintura pasa de ser la revelación expresa en forma de color a convertirse en literatura. Deja de ser imagen y se convierte en palabra, lo que es propio de la modernidad, algo que en sí mismo puede llegar a ser una perversión. Daniel nos habla de una película sobre Modigliani y comenta la anécdota que al parecer se produjo un día en que Modigliani y Picasso estaban comiendo en un restaurante y como pago, Picasso le entregó al dueño un dibujo en una servilleta. El dueño, sorprendido, les preguntó: ¿y la firma? A lo que contestaron: hemos venido a pagarle la comida, no a comprarle el restaurante. Reveladora anécdota de carácter bohemio y genial de aquellos pintores. Al hilo de lo cual el propio Daniel nos recomienda que visitemos la exposición que hay sobre cubismo en el edificio de Telefónica de Gran Vía. El tribuno Guillermo pide que conste en acta que el cubismo, entre otras cosas, realizó dos enormes aportaciones, a saber, que hizo variar la perspectiva del plano e introdujo el tercer volumen en los cuadros. Así consta, amigo. Siguiendo con Picasso, el profesor don Amando pondera el valor del célebre cuadro de las señoritas de Aviñón, de Picasso. Explica su título y aclara que se refiere a unas prostitutas, al hilo de lo cual insiste en que hay que superar de una vez esas dialécticas del me gusta o no me gusta, en lo que se refiere a la valoración de cuadros o pintores. Picasso, recalca don Amando, es importante porque marca una tendencia y por eso otros pintores de su época le siguieron. El emperador Guillermo, por su parte, mete en danza a Dalí para saber qué opinión nos merece. Amando responde enseguida: no, a diferencia de lo que sucede con Picasso, con Dalí no empieza el surrealismo. El tribuno incide de nuevo en Picasso. Picasso es de una fuerza enorme, además era escultor. En eso interviene Antonio Íñiguez, quien afirma: hay unanimidad con Velázquez, pero no la hay con Picasso. Por razones políticas, añade Amando. El tribuno, en su tono sereno y mesurado, prosigue: la genialidad de un artista se mide por su sencillez, como Duchamp. Coge un sillín de bicicleta, lo pone sobre un taburete y construye algo genial. Coque, por su parte, argumenta su opinión: a Picasso no lo cuestiono porque pienso que el que falla soy yo. El pintor inglés Turner, que es uno de mis favoritos, me ha influido mucho para la fotografía. Vamos, que a Turner lo entiendo, a Picasso no. Como verás, querida lectora o lector, si aún continúas leyendo, Picasso fue el pintor que más nos dio que hablar. Por algo será. Aún duró el tema un poco más. El letrado Antonio, siguiendo una idea parecida a la ya expresada por Daniel Huelga, comenta: todos ellos eran genios con 14, 16 o 18 años. En mi caso, para poder apreciar la pintura tengo que sentirla. Amando añade: no vale la pena discutir por eso.
y Elena a su vez nos dice: Picasso, si no hubiera sido por la política y por lo buen marchante que era de sí mismo, no sería lo que hoy es. Todos asentimos de acuerdo con estas opiniones. De las pinturas rupestres, del simbolismo floral y de la pintura egipcia. Agotado para nosotros, claro, el tema de Picasso, el tribuno Guillermo de Miguel tomó la palabra para decir: propongo un cambio de tercio. Hablemos un poco del momento en el que el hombre empezó a pintar, es decir, de las pinturas rupestres. A todos nos pareció buena idea. Enseguida fue don Amando quien comentó al respecto lo siguiente: en efecto, los animales no pintan, eso es propio del ser humano. El que dejó la mano pintada en la pared de las cuevas fue genial. Daniel, por su parte, añadió: los animales tampoco pueden escribir. El tribuno, que había propuesto ese nuevo aspecto del tema, sostuvo: el conectar con la simbología es algo propio del ser humano. El profesor Amando continúa: dibujar es algo que hacemos desde niños. Los niños dibujan a sus madres de pequeños. Al hilo de lo cual la simpática Elena comentó: así es, los psiquiatras averiguan cosas de los propios niños a través de sus dibujos. Dado que andábamos en el terreno de lo simbólico, don Amando propuso otro ejemplo significativo de la recurrencia del símbolo, tan propio del ser humano desde tiempo ancestral. Las flores son un importante elemento simbólico en cualquier cementerio, aunque esta tradición no se da en todas las culturas, es propia de Europa sobre todo. Hablando de Europa y de pintura, ya sabéis que lo que tejen las hilanderas de Velázquez es la figura de un toro, símbolo del pacto de Europa. Se discute entonces sobre la superioridad de la pintura sobre otras artes, y ahí intervino el emperador Guillermo para decir: rompe una lanza a favor de Coquet y el tema del cubismo. Los fotógrafos vemos la realidad de una forma distinta a la de un pintor cubista. ¿Seguro que eso es la realidad?, pregunta Amando en tono jocoserio, lo que le sirve a Guillermo S.J. para matizar sus palabras. Bueno, una de las realidades, pero al descomponer la taza en cubos eso ya no es una taza. Por su parte, Daniel manifiesta su gusto por los impresionistas y cómo estos interpretaban también la realidad a su manera. Y el tribuno Guillermo, que estuvo muy participativo, como no podía ser menos, arguye: es que por esa regla de 3 sobre lo que me comentéis de la realidad, el libro de poeta en Nueva York habría que tirarlo a la basura. Volviendo al simbolismo de las flores, interviene Antonio: quisiera hablaros de su trascendencia. Hace poco falleció una tía mía. Todos estábamos pensando que llevaríamos a su tumba. Entre otras cosas, se nos ocurrió llevar arena de la playa de Gijón. Fue muy emocionante. En esos momentos sentíamos cosas que no se pueden explicar. Palabras del bueno de Antonio que dieron pie a estas de nuestro querido Amando. Los judíos no llevan flores a las tumbas de sus familiares, sino piedras. Es una tradición de siglos, pero ellos no tienen ese simbolismo de las flores en relación a los cementerios. Lo que sirvió para que el tribuno le comentara a Amando: seguro que nosotros somos judíos. A lo que Amando, con su jocoso y acertado uso de los tacos, replicó: bueno, dejemos eso, coño. No pude dejar de reír, ya me perdonará el profesor. Fue en ese instante cuando nuestra querida amiga Karen, la misionera del Evangelio en Alemania, se despide, con unas palabras que por nada del mundo hubiera dejado de apuntar y que transcribo aquí. Gracias, amigos, me transmite mucha esperanza escucharos. Se levantó y se fue, dejándonos con un no sé qué en el aire, algo espiritual e indefinible que sin duda ella lleva en su corazón y lo regala. Coquet, hombre cortés y caballeroso donde los halle, y ya los hay poco, se levantó, asió del brazo a Carmen y la acompañó hasta la puerta del Gijón. Allí les vimos hablando durante un buen rato. Lo que entre ellos se dijeran solo Dios y ellos lo saben. Alguien, no recuerdo si fue el tribuno Guillermo o Daniel, propuso hablar sobre pintura egipcia, por aquello de tocar un poco todos los palos del tema. Fue precisamente Daniel quien comentó en tono de sorna: la pintura egipcia está muy de moda hoy en día, no hay nada más que ver la pose de los corruptos, con la mano puesta en plan egipcio. El tribuno sentencia: lo más moderno debe tener vocación de ser clásico, porque solo lo clásico permanece. Y Amando le replica: bueno, pero es que el arte egipcio no es propiamente clásico.
de retratos y paisajes en la pintura española y del paisaje de Castilla. Vuelve a cambiarse de tercio. De Egipto pasamos al arte del paisajismo. ¿Por qué no hay paisajes en la pintura española?, nos pregunta don Amando. Hasta el siglo XIX no se dan paisajes en el arte español. Queda claro que los paisajes de fondo de los retratos no cuentan. El profesor se refiere a que el paisaje sea el protagonista del retrato, y en eso, salvo excepciones como por ejemplo el paisaje de Toledo pintado por Greco, no le faltan un ápice de razón. Los pintores españoles, prosigue don Amando, fueron siempre retratistas. Lo primero que preguntaban a su cliente a la hora de hacer el retrato era si lo querían con manos o sin manos. Con manos el cuadro era mucho más caro. Amando trae a colación el maravilloso retrato de Inocencio X de Velázquez, como ilustrativo del arte del retrato en la pintura española y del simbolismo de esas manos del Papa que se aferran a la silla del poder. Al hilo de lo cual el tribuno Guillermo comenta: Francis Bacon hizo una versión de ese cuadro con el Papa gritando. De nuevo el amigo Antonio nos presta su móvil para que veamos esa versión del retrato velazqueño, y de nuevo se produce otra discusión entre los Guillermos, a cuento del paisaje de Castilla. Nuestro querido emperador, para explicar en parte esa ausencia de paisajes en la pintura española, sostiene que el paisaje castellano es en general muy seco y agreste, vamos, que se presta poco para ser pintado. Ahí no pude estar menos de acuerdo el otro Guillermo, nuestro amigo el tribuno, y le rebate con todo ardor, siempre desde la amistad y la concordia, quede claro. Es entonces cuando, para apoyar sus palabras, el tribuno le pide a María José, su esposa, que comente sus impresiones acerca del paisaje castellano. Ella, dama elegante y educadísima, deja oír su serena voz con estas palabras: la luz de Castilla es maravillosa, frente a la luz gris de Oviedo o del norte de España. Ves la luz de Castilla y te quedas maravillado. Insiste el emperador Guillermo, que es buen discutidor cuando se pone a ello. He observado que la mayor parte de la gente del norte desprecia el paisaje castellano, a lo que Daniel, por su parte, añade: la tierra de Castilla tiene horizonte, mientras que la del norte no. El tribuno Guillermo cierra el asunto con unas palabras acerca de Castilla como tierra de místicos. Pondera el paisaje mínimo de Castilla y cita a Unamuno y a los escritores de la generación del 98. Colofón de la tertulia, con una buena noticia al final. Amando pone el broche de oro y la conclusión a nuestro excelente paseo por la pintura de aquella tarde. Es indudable que España ha aportado a la pintura universal el arte del retrato, pero ¿por qué los españoles hemos sobresalido tanto en pintura y no en otras artes como la música? Entre otras que podrían aducirse, se me ocurre una razón. Estoy seguro de que muchos pintores y escultores eran judíos. Su aportación fue decisiva a la historia de España. Como iban acumulando mucho poder en la España del XV, tuvieron que expulsarlos, y con ellos se nos fueron muchos promotores de la cultura y el arte. Estas últimas palabras dan pie a un pequeño recodo en el camino de la tertulia. Orilla final en la que se trata sobre los judíos en la historia de España, sobre Moisés y la tierra prometida. Él no llegó a alcanzarla, como sabéis, pero nosotros, si no la tierra prometida, alcanzamos el final de la tertulia. Concluyó la feliz quedada de los disidentes cofrades, tertulia especial sobre la pintura al cumplirse un año de nuestras venidas en el Gijón. El encuentro se cerra con una gratísima noticia. El letrado Antonio Íñiguez nos participa que la semana que viene, o sea, cuando escribo, esta misma en que estamos, saldrá publicado su primer libro, que trata sobre sus ingeniosas máximas. El libro aparecerá publicado en la editorial Pragmata, de nuestra querida amiga Mónica Palocci, y cuenta con un prólogo de don Amando de Miguel. Magnífica noticia que todos celebramos mucho. Huelga decir que a todos los cofrades ausantes os echamos muchísimo de menos. Espero que en próximas tertulias